Pues qué tal, muy buenos días. A nivel internacional, desde luego, la noticia de la semana y probablemente del mes es la caída del régimen dictatorial de Bashar al-Assad en Siria. En el momento actual, ahora mismo que estoy haciendo este vídeo, lunes a las 10 de la mañana, Bashar al-Assad, dicen las agencias de información rusas, que se encuentra en Rusia junto con su mujer y sus 3 hijos, a los que se le ha concedido asilo por razones humanitarias. Lo dice la agencia rusa TASS. Tiene la credibilidad que tiene, tampoco han sacado ningún vídeo de que se encuentre allí, pero en fin, lo veremos. Me imagino que si está allí sacarán vídeos en los próximos días. Pero vamos a explicar un poquito quién es Bashar al-Assad, por qué ha caído, cuál es el problema que ha tenido y qué consecuencias tiene esto para bueno, pues la estabilidad en la región y para el futuro de Occidente. Pero antes, ya sabes. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. En esta historia es muy difícil el encontrar, bueno, pues los buenos y los malos, ¿no? Porque aquí son malos todos. Está por un lado Bashar al-Assad, que es un dictador, y un dictador sanguinario que ha masacrado a su pueblo y que llevaba años con su población en una eterna guerra civil, y por otro lado están los autodenominados rebeldes, que no dejan de ser una escisión de Al Qaeda en Siria y que ya están en ello, ya están instaurando la policía de la moral en las principales ciudades de Siria. Lo que les viene, desde luego, no es una democracia al estilo occidental, sino una teocracia al estilo afgano. Lo que les vienen son burkas, son mujeres con el pelo tapado y una policía de la moral vigilando por las calles que nadie se aparte lo más mínimo del Corán. Pero, ¿quién es Bashar al-Assad? Bashar al-Assad es el hijo del anterior dictador de Siria. Nació el 11 de septiembre, que ya venía el tío predestinado, del 65, tiene por tanto 59 años y estudió oftalmología y ejerció como médico militar hasta el año 2000, que falleció su padre, y en ese momento él se alzó con el poder como jefe del partido Ba'ath, que se autodenomina como socialista islámico. Bueno, pues fue un dictador de forma absoluta, total y absoluta durante estos 24 años. Los primeros 9 años fueron de calma tensa y lleva 13 años metido en una absoluta guerra civil. Esta guerra civil viene motivada por lo que se dio en llamar la primavera árabe, ¿no? Me imagino que recordáis la primavera árabe, que se cargó a la mitad de los dictadores de Oriente Medio. En este caso, Bashar al-Assad no cayó en esa primavera árabe porque tuvo una forma bastante expeditiva de acabar con la revuelta. Se le acusó incluso de utilizar armas químicas contra su propio pueblo. Esto desembocó, esta primavera árabe desembocó en una auténtica guerra civil que se lleva hasta hoy. De hecho, su país es un país fallido, es decir, él no controlaba el 100% del territorio de Siria. De hecho, se habla de que él venía controlando a través de su ejército un 60% del país, y el otro 40% está en manos, pues, de otras, de los islamistas por un lado, de los drusos por otro, etcétera, etcétera. Bueno, este hombre, sin embargo, bueno, pues ya se encontraba más o menos cómodo controlando el 60% del país. Él vivía con todo lujo, él vivía muy bien. Tuvo unas sanciones por parte de Barack Obama, pero unas sanciones que tampoco fueron demasiado allá, y a él le permitía vivir con relativa calma en ese 60% del territorio que controlaba. Por eso, a pesar de que hubo 1000 intentos de negociación para llegar a una paz duradera en el país, él se negó siempre. Él continuaba con su ejército en guerra civil contra esas facciones que controlaban el 40% del territorio. ¿Y cómo lo pudo conseguir durante todo este tiempo? Bueno, pues básicamente por el apoyo que recibía de dos grandes países, uno Rusia y otro Irán.
Dejadme comentaros que este vídeo está patrocinado por Procis, la marca líder en comida saludable y suplementación deportiva. Yo estoy comiendo cada día uno de sus platos preparados y la verdad es que es una solución fantástica, que no solo tienen proteína y suplementos. Sus platos, oye, 7 minutos en microondas y adelante. Están muy buenos, tienen unos precios muy bajos y si utilizas el código LEURO tienes un 10% de descuento en toda la web. Así que ya sabes, te dejo el enlace en la descripción, código LEURO y aprovecha las ofertas de la página web de Procis. Pero en las actuales circunstancias, pues evidentemente tanto Rusia como Irán no están como para muchas historias, ¿no? Tienes a Rusia que está empantanado en la guerra de Ucrania, o como ellos llaman, operación militar especial de Ucrania, y a Irán, que bastante tiene con lo que tiene, con Hezbollah en guerra abierta contra Israel, con armar a Hamas, que están absolutamente descabezados por parte de las fuerzas de defensa israelíes, y teniendo ese frente en Israel que ahora mismo está reforzando su posición en los altos del Golán para servir de tapón y para que no puedan escapar por ahí la gente de Siria, pues Irán, como os decía, no está como para dar demasiada ayuda a Bashar al-Assad. ¿Y ahora mismo qué está pasando? Bueno, pues que los pocos leales de Bashar al-Assad están escapando hacia la costa en dirección a las bases rusas para intentar huir con la ayuda de las bases rusas, porque por el norte tienen a los yihadistas avanzando, que ya han tomado Damasco, ya han tomado Alepo, ya han tomado las principales ciudades de Siria, y por el sur tienen a los rebeldes drusos, que han tomado también una buena parte del territorio del país. Así que no le queda ni un solo sitio donde colgar su sombrero a Bashar al-Assad. Si alguien tenía claro que esto iba a pasar, era el propio Bashar al-Assad, que de hecho llegó a visitar el Kremlin, llegó a viajar a Rusia para suplicarle ayuda a su amigo Putin. Daros cuenta de una cosa, para reconquistar Alepo, Bashar al-Assad necesitó varios años, ¿no? Y sin embargo los rebeldes lo han tomado en semanas. Esto me imagino que tiene bastante que ver con la desmoralización de sus tropas, con la escasa capacidad operativa y con que, pues evidentemente, el señor Putin le ha dicho: tú mismo, amigo, te vas a tener que apañar tú solo, y ha cesado la ayuda militar a esta gente. Bueno, hasta el extremo de que Bashar al-Assad ha solicitado ayuda a otros países del entorno. De hecho, llegó a llamar a los Emiratos Árabes Unidos, a Bin Zayed, que sabéis que es uno, pues, de los hombres fuertes de la región, pero por mucho que les caigan mal los yihadistas a los Emiratos Árabes Unidos y que no quieran que el yihadismo se materialice y se vaya aumentando por Siria, una cosa es eso y otra cosa es que vaya a mandar recursos al país, y no han mandado ningún tipo de recursos al país. Además hay que tener en cuenta que supone un desgaste en imagen el apoyar a Bashar al-Assad. Es un tío que ha llegado a gasear a su propia población, y la verdad es que nadie le tiene demasiada simpatía, a pesar de que la alternativa tampoco sea demasiado agradable. Pero el que haya caído al-Assad no quiere decir que se haya acabado la guerra, porque aquí tenemos el país absolutamente fragmentado en tres partes fundamentales. Tienes por un lado a los rebeldes drusos en la zona del sur, que están levemente apoyados por Estados Unidos, y son una gente que son una religión monoteísta, que no son cristianos pero que tampoco son musulmanes, ¿vale? Y que se apoyan a unos o a otros dependiendo de sus propias conveniencias. Tienes a los yihadistas que están en el norte, que son, pues, los sucesores de Al-Qaeda, y tienes a unas milicias pro-Turquía patrocinadas por Erdogan, que también quieren hacerse con una parte del territorio. En definitiva, un sin Dios de una guerra en tres facciones distintas, que simplemente antes eran todos contra Bashar al-Assad, pero que ahora van a ser todos contra todos. ¿Y quién se perjudica? ¿Quiénes son los principales perjudicados en esto? Bueno, por un lado, Irán, sobre todo, porque Siria no solo era un aliado, Siria era su corredor hasta el mar, y es el principal perjudicado en este asunto. Pero también Rusia, que era un aliado fiel en la zona, que tenía y tiene bases militares en Siria, pero que van a tener muy complicado ahora mismo con todo este mare magnum, ya no solo el evacuar
a los sirios, a los partidarios de Bashar al-Assad que están pidiendo ser evacuados en las bases rusas, sino a la gente de sus propias bases rusas que antes o después van a ser atacados. Por cierto, van a evacuar a los sirios, sí, pero el armamento y los equipamientos no los van a poder sacar, van a quedar aquí, así que van a quedar, antes o después, ese armamento y ese equipamiento va a acabar en manos de los rebeldes yihadistas. Pero es que a Rusia se le acumula la tarea, porque no solo tiene este problema ahora mismo en Siria. En Georgia, más de lo mismo. En Georgia, la presidenta es proeuropea, pro-Unión Europea y pro-OTAN, ¿vale? Y están viviendo, pues eso, su propio Euromaidán en Georgia, ¿no? Con protestas patrocinadas por el régimen ruso y con el gobierno de Georgia, bueno, pues intentando acallarlas. No solo eso, sino también Rumanía. En Rumanía ha pasado una cosa muy curiosa, y es que parece ser que por la injerencia rusa en las elecciones habría ganado un candidato que es prorruso, pero el Tribunal Supremo de Rumanía ha anulado estas elecciones. Aquí me hace muchísima gracia porque los mismos que defienden que hay que respetar el resultado electoral y que el Tribunal Supremo no tiene nada que decir en Rumanía son los mismos que te defienden que en Venezuela ha habido un pucherazo y que no hay que respetar los resultados electorales y que hay que proclamar candidato al opositor. Es bastante evidente que en Venezuela ha habido un pucherazo por parte de Maduro, y es bastante evidente que en Rumanía ha habido un pucherazo debido a la injerencia rusa. Lo que pasa que esto saldrá dentro de una temporada, igual que se supo a posteriori que Putin había influido mediante bots y mediante Telegram y mediante TikTok en el ambiente previo a la declaración de independencia de Cataluña. Vivimos en unos tiempos en los que la guerra híbrida es una realidad y que la guerra ya no se inicia con botas sobre el terreno, con soldados sobre tierra, sino que se inicia desestabilizando países mediante pues sus granjas de bots rusas y mediante el pago a determinados líderes de opinión que en cada país van intentando que calen las tesis de Putin. Os doy un truco para reconocerlos. Cuando alguien utilice mucho la palabra otanista, hay un gran porcentaje, hay una gran posibilidad de que este hombre esté controlado por la Rusia de Putin y probablemente que sea pagado por él. ¿Y quién es el principal beneficiario de la caída de este señor? Pues Erdogan, Turquía. ¿Por qué? Turquía ha tenido guerras contra Rusia a lo largo de toda la historia, es decir, siempre ha estado en guerra con toda esta gente. De hecho, Crimea era turco antes de que la Unión Soviética entrara y todas estas cosas. Bueno, pero ¿por qué tienen una guerra tremenda entre Turquía y Rusia históricamente? Pues por el estrecho del Bósforo. Rusia, si quiere salir por mar tanto a África como a Sudamérica, tiene que hacerlo a través del estrecho del Bósforo, y ahora lo controla Turquía. ¿Por qué podían utilizarlo? Bueno, pues porque al estar Siria ahí, en ese estrecho, Siria le permitía el paso a la marina rusa, para salir hacia el Atlántico. Pero ahora, con Turquía dominando toda la zona, sin Bashar al-Assad dominando eso, pues evidentemente esto le supone un mazazo terrible a Putin. ¿Y en qué beneficia a Turquía el que haya caído Bashar al-Assad? Pues como casi todo en esta vida, en dinero, y en este caso gas. Tenemos a Qatar, que es uno de los principales productores de gas del mundo, y hay un evidentemente interés fundamental por parte de Europa de hacer un gasoducto desde Qatar hasta Europa, ¿no? Porque esto supone abaratar mucho el transporte y no tener que licuarlo y mandar gas licuado que luego tiene que ir a una regasificadora, y que a pesar de que España tiene regasificadoras y que le va bien, bueno, iría bastante mejor un gasoducto. ¿Cuál es el problema? Que ese gasoducto tiene que pasar evidentemente
por Turquía, pero también por Siria. ¿Y cuál era el problema de que pasara por Siria? Hombre, para Siria no había ningún problema. El problema era para Rusia, que es su competidor. Rusia también quiere vender gas a Europa y lo que menos quiere es tener un competidor con un gasoducto eficiente que pase por Turquía y que llegue hasta Europa. Y para eso, ¿qué hacía? Bueno, pues evidentemente Bashar al-Assad impedía que se produjera ese gasoducto. Ahora es el sueño húmedo, desde luego, de los europeos y desde luego de los cataríes. Si se llega a producir ese gasoducto hasta Europa, pues se rebajaría mucho nuestra factura del gas, cosa que a Rusia no le viene del todo bien por lo que sea. Y es que parece que no hablamos mucho de Turquía, y parece que bueno, que Turquía es un actor menor, y parece que minusvaloramos un poquito a Erdogan. Pero recordemos una cosa, Turquía está en la OSCE, y no solo es que esté en la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, sino que ahora el nuevo presidente de la OSCE es turco. Es decir, el presidente de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea es asiático, es turco, ¿vale? Y Turquía lleva años con unos tratados de libre comercio con la Unión Europea y solicitando su entrada en la Unión Europea. ¿Y qué nos vende Turquía? Que ellos pueden ejercer de tapón contra el yihadismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto, la caída de Bashar al-Assad, es un nuevo éxito de Turquía. Ojo con Turquía, es un país que no es una democracia occidental, que no lo podemos comparar con nuestras democracias, que no es una democracia al uso, que no se respetan los derechos humanos, pero es un país que es un actor fundamental como nexo entre Oriente y Occidente y que está haciendo las cosas realmente bien. En definitiva, esto supone un cambio en los equilibrios de fuerzas en la región, supone un dolor de cabeza terrible para Irán y otro terrible para Rusia. Veremos qué hace los Estados Unidos, que como todos sabéis, pues ahora está en pleno cambio de presidencia. Biden ya no pinta nada, ya no le hacen ningún caso, y Trump parece que tendrá a Erdogan como uno de sus grandes aliados en la región. Lo que sea sonará, pero quedaros con esto, quedaros con Turquía, porque va a ser un actor importante en la próxima década. Y poco más, daros las gracias si has llegado hasta aquí, supongo que es que te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal y dale like. Muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, a todos los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Un saludo y hasta mañana.